Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a ir al libro de Jeremías, donde hemos estado teniendo nuestra lectura en esta mañana. Y vamos a leer solamente el versículo 5 antes de empezar nuestro sermón. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar. Padre eterno, venimos en esta mañana delante de ti. Algunos de nosotros, tal vez, Señor, con corazones afligidos, con emociones que hemos experimentado en la semana. Tal vez algunos ya están intentando tirar la toalla, Señor. Sin duda, el llamamiento que tú nos has hecho, Señor, a la vida cristiana no es nada sencillo. La vida cristiana, Señor, no es un juego, es un llamamiento divino. Y, Señor, de no ser por tu Espíritu Santo, jamás podríamos vivir esta vida a la cual nos has llamado. Y en esta mañana queremos nosotros renovar nuestro compromiso, Señor. Tal vez si hemos estado flaqueando, si hemos estado desconectándonos de tu palabra, de tu iglesia, del compromiso al que nos has estado llamando, por una u otra razón, Señor, que podamos ser animados y tu palabra nos exhorte y nos aliente a continuar. Somos, Señor, un tesoro especial para ti, y no porque lo merezcamos, sino porque tu Hijo Cristo nos ha bañado con su justicia. Y eso, Señor, hace que nosotros tengamos un gran valor, un valor que ha sido pagado con alto precio. Que a medida que vayamos avanzando en nuestro sermón, Señor, tengas compasión de nosotros y nos llames al arrepentimiento. Siempre podemos estar un poco más comprometidos contigo, Señor. Siempre podemos morir un poco más al pecado y vivir más en ti. Pero todo esto ha de ser posible por las fuerzas de tu Espíritu Santo. Y por eso rogamos en tu nombre que nos guíes, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En esta mañana, hermanos, estamos haciendo una pequeña pausa de la serie que tenemos de Filipenses, y van a haber algunas pausas que tengamos a medida que avancemos en el año, pero nuestro deseo es hablar de algunos temas que sean de mucho interés y de necesidad para nuestra iglesia cuando hagamos estas pausas. Si ustedes tienen ahí sus hojitas, en esta mañana el título es Llamamiento a un servicio comprometido. Y aunque hay muchos puntos, no van a ser tan largos, así que no te angusties por eso, ¿sí? Te animo a que más bien estés concentrado y centrado en lo que vamos a aprender en esta mañana. Muchas de las cosas que vamos a avanzar son bien prácticas. Así que tenemos 6 puntos ahí en nuestros bosquejos. Y si ustedes pueden anotar ahí con sus lapiceros para ir anotando algunos datos importantes, pues háganlo, hermanos, ¿sí? Los 6 puntos que vamos a ver en esta mañana son los siguientes. Debemos testificar a pesar de la situación, es nuestro primer punto. Debemos testificar porque Dios nos consagró, es nuestro segundo punto. Debemos testificar porque Dios nos da la palabra que diremos, es nuestro tercer punto. Debemos testificar porque Dios va con nosotros, nuestro cuarto punto. Debemos testificar porque Él nos capacita, nuestro quinto punto. Y nuestro punto final es, debemos testificar porque es nuestra misión. Bueno, vamos introduciéndonos entonces en nuestro pasaje. Hermanos, hoy día muchas personas que están sirviendo dentro de la iglesia, de manera general, hablando de la iglesia cristiana, tienen una perspectiva incorrecta de lo que es ser llamados al servicio. Muchos han confundido el perfil que deben tener los siervos del Señor. Con frecuencia se busca personas que tengan mucho carisma, que tengan simpatía, que sean extrovertidos entre las cualidades que deben tener. Pero el llamado que tiene un siervo va más allá de esas cosas. Por tal razón muchas personas
Al ver que no poseen esas cualidades, se excluyen del servicio de Dios. Y tal vez tú puedes ser uno de ellos. Tal vez tú te ves como alguien tímido, como alguien introvertido, como alguien que no es muy carismático en su forma de ser, y por tal motivo se excluyen. Ninguno de nosotros, hermanos, es tan bueno que Dios tenga necesidad de incluirnos en su equipo. Ninguno de nosotros. No es como cuando nosotros escogemos, ¿verdad? Y jugamos fútbol o cualquier deporte, especialmente cuando éramos niños. Y los que eran buenos en fútbol no tenían que preocuparse de nada, ¿verdad? Siempre eran los primeros en ser escogidos. Y los que éramos pésimos, como que estábamos ahí sobrando, ¿verdad? Esperando que nos escogiera. Pero hermanos, ninguno de nosotros, cuando estamos llamados al servicio de Dios, es tan bueno que Dios necesite de nuestra ayuda, que necesite incluirnos en su equipo. No es así. Así que no se trata de los aspectos que sean atrayentes en una persona, sino que se trata de ser llamados por Dios aún en nuestra incapacidad. Así que el mensaje en esta mañana es un llamado a eso, es un llamado a estar comprometidos. Y si tú te ves como alguien incapaz, como alguien débil, como alguien necesitado, que no puede hacer el ministerio por sí solo, ese es el inicio. Esa es la manera correcta en cómo nosotros tenemos que iniciar. Tristemente en nuestros días nos hemos acomodado tanto a eso, a que otros hagan las cosas, que hemos tenido que habilitar en muchas iglesias dos tipos de categorías acerca de los miembros, en muchas iglesias. No es aquí el caso en la nuestra. Y en muchas iglesias se divide entre miembros activos y miembros pasivos. A esos miembros pasivos están ahí, pasivos, ¿verdad? Como dice la palabra. Nosotros no tenemos esa división aquí en nuestra iglesia. Esperamos y deseamos que cada uno de nosotros sean soldados comprometidos con la obra del Señor. Pero en la realidad tal vez tú te puedes identificar como uno de estos hombres o mujeres que es pasivo, que está ajeno a las cosas del Señor, ya sea por verte tal vez que no tienes las cualidades para el ministerio o tal vez por diferentes razones. Pero mi deseo en esta mañana es que ese prejuicio sea derribado y entiendas que si has sido llamado por el Señor, has llamado a ser un soldado comprometido con Él y con su obra. Tristemente, los pocos que están en el servicio en las iglesias, en la actualidad, por ignorancia, en muchas ocasiones usan metodologías incorrectas. Se ven tentados a usar metodologías que ofrezcan los resultados que uno desea. Y eso lo pueden ver de manera general en las iglesias. Gente que está ahí sirviendo, pero en su ignorancia muchos de ellos están utilizando metodologías que no son bíblicas. Nadie quiere ministrar o servir en una iglesia pequeña, ¿verdad? Si le preguntamos a un pastor tal vez que está ahí saliendo del seminario, ¿qué tipo de iglesia se imagina? Ninguno de ellos está diciendo, quiero servir y pastorear en la iglesia más pequeñita, donde seamos simplemente 2 miembros. No, nadie se imagina así. Todos quieren ver un crecimiento en sus iglesias. Sin embargo, cuando no tenemos en claro el llamamiento bíblico del servicio, cuál es la base para que nosotros llevemos adelante el ministerio, nos equivocaremos al escoger los medios incorrectos. Y por lo tanto, muchas veces los resultados que obtengamos serán resultados engañosos y efímeros. Y eso quiere decir que van a ser resultados que van a estar por un momento y luego van a desaparecer, porque no están cimentados realmente en la palabra de Dios. Muchas veces evaluamos nosotros el éxito en el ministerio en base a los resultados numéricos o en base a muchas veces a cosas que son superficiales y no en base a la fidelidad de Dios. Y en esta oportunidad, hermanos, examinaremos la vida de Jeremías, pero de manera especial vamos a examinar el llamamiento que él tuvo de parte del Señor, un llamamiento hacia el servicio a Dios. La vida de Jeremías nos ilustrará de una manera especial qué significa ser un siervo de Dios y qué es lo que debemos esperar que suceda cuando nosotros servimos a Dios. Y sin duda el tiempo que lo tocó predicar a Jeremías fue uno de los tiempos más complicados, uno de los tiempos más difíciles en la historia de la nación de Israel. Era un tiempo muy, muy difícil
en el que iba a dar el confrontación a gente en diferentes posiciones. Así que eso, a manera de introducirnos, nos lleva a nuestro primer punto. Debemos testificar a pesar de la situación, los versículos 1 al 3. Ya lo hemos leído, no lo vamos a volver a leer, pero los primeros versículos nos dan el contexto en el tiempo de Jeremías. Y si tú quieres conocer más acerca de ese tiempo, si estás anotando, puedes ir en tu Biblia al libro de Segunda Reyes y leer desde el capítulo 22 hasta el capítulo 25 y Segunda Crónicas desde el capítulo 34 hasta el capítulo 36. Ese es el periodo entonces en que Jeremías está haciendo su ministerio. El mensaje que Jeremías había recibido para dar a su pueblo era un mensaje de juicio inevitable, de un juicio inminente, a causa de la idolatría y de los pecados que en ese tiempo se estaban cometiendo. Su ministerio duró alrededor de 5 reinados. 5 reyes entonces estuvieron durante el ministerio de Jeremías, los últimos 5 reyes de Judá. La condición espiritual del pueblo era realmente deplorable. No reflejaban ser un pueblo de Dios. Entre las prácticas que ellos tenían se caracterizaba por la adoración abierta a los ídolos. El rey Acaz, que era el que estaba antes de Ezequías, que estuvo antes de Jeremías y de Isaías como rey, él había establecido un sistema de sacrificios de niños al dios Moloc. Así que esto del aborto, hermanos, no es algo nuevo. Así como se pueden dar cuenta, ya antes se sacrificaba a los niños recién nacidos, se los sacrificaba a los dioses falsos. Y esta misma práctica fue guiada por uno de los reyes, por Ezequías en el tiempo de Jeremías. Este rey Ezequías más bien, él guió a una reforma y a una limpieza, pero el hijo de Ezequías, Manasés, fue el que continuó promoviendo este sacrificio de niños. Así que tenemos un contexto en el que están ofreciéndose incluso sacrificios vivos a dioses falsos, están adorando a la reina del cielo, como encontramos aquí en algunos pasajes en Jeremías, como le llamaban a esta diosa falsa. Y aunque hubo un tiempo en este periodo, en el tiempo del rey Josías, que se hicieron ciertas reformas, sin embargo, el cáncer que tenían dentro del pueblo era un cáncer que ya estaba ahí en lo más profundo. Y por un momento en el tiempo de Josías como que se refrenó, pero nuevamente volvió a salir ese cáncer a la luz. Así que en ese tiempo había mucha idolatría. La gente se caracterizaba por falta de sinceridad, de honestidad. Su forma de vida era el adulterio, la injusticia, la calumnia. Y tristemente, las autoridades que Dios había establecido, tanto civiles como religiosas, en vez de llamar al arrepentimiento a su pueblo, lo que ellos estaban haciendo era rascándole los oídos. Ellos les estaban diciendo, no va a pasar nada con nosotros, porque somos el pueblo de Dios. No se preocupen, Dios ya nos ha dado una promesa. No va a venir ningún juicio como está diciendo Jeremías. Así que muchas veces las autoridades civiles y las autoridades religiosas consideraban a Jeremías como un traidor, alguien que estaba profetizando juicios que venían de Dios en contra de ellos y lo veían como un traidor a la nación. Por eso es que lo querían matar y en muchas ocasiones lo quisieron hacer así. Ahora, hermanos, analizando ese contexto difícil en el que está Jeremías, puedes hacer una comparación en el contexto en el que estamos viviendo. ¿No es una sociedad similar? ¿No se están aprobando leyes a favor de abominaciones? ¿No se está promoviendo la libertad sexual? Estos días, nomás hace algunas semanas, había una marcha grande ahí en el Prado donde estaban celebrando prácticamente este movimiento homosexual. Las autoridades que tendrían que estar para regular, para controlar que el mal no crezca, porque esa es la función que Dios les da a ellos. Al contrario, en vez de hacer ellos más bien están regulando la maldad. Están poniéndole leyes que les protegen. ¿No es un contexto similar, hermanos, en el que Dios nos ha puesto ahora y nos toca a nosotros ser fieles al llamado que Dios nos ha dado?
¿Cuál es la realidad en el cristianismo contemporáneo? Cuando tú ves una iglesia que está totalmente pasiva, dormida, cuyos miembros no están activos, no están predicando el evangelio, no están viviendo el evangelio en sus hogares, en sus trabajos, pareciera que fuera un tiempo donde no hay que hacer nada, donde es la cúspide del movimiento cristiano, donde realmente estamos tan bien que ya nos hemos acomodado. Pero yo te pregunto a ti en esta mañana, querido hermano, ¿es esa la realidad del cristianismo contemporáneo? ¿O ves que hay una necesidad en la sociedad que vivimos y aún dentro de la iglesia en general? ¿Ves que muchos, en vez de predicar acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, en vez de predicar eso, han cambiado su mensaje y más bien se han vuelto como los profetas falsos que estaban en contra de Jeremías, que están anunciando paz, que están anunciando prosperidad y cambiando el mensaje de Dios por algo que es falso? No vivimos entonces en tiempos fáciles, hermanos. Vivimos en medio de un mundo caído, de un mundo quebrantado por el pecado. Y es ahí donde el Señor nos hace un llamamiento a que podamos servirle. Hay muchos puntos en que la iglesia en general está abandonando sus raíces bíblicas e introduciendo prácticas que Dios nunca mandó. Así como el pueblo de Israel en ese tiempo había introducido prácticas que eran religiosas de otras religiones y estaban sirviendo a otros dioses. Este es el tiempo también en que muchas iglesias están abandonando ese llamado. Y la situación que debía afrontar Jeremías era muy compleja, hermanos. Nadie hubiese querido recibir esa tarea, nadie. Era una tarea difícil. Él debía predicar a un pueblo que había apartado su oído de la verdad de Dios. Y aún así se engañaban de manera hipócrita. No querían escuchar. Esa era la situación del pueblo de Israel. ¿Te imaginas? Muchos de nosotros, si somos llamados al servicio, nos gustaría servir en medio del mejor momento, donde no haya oposición, donde todos estén de acuerdo con nosotros, donde la gente afuera igual nos escuche y todos se arrepientan. Y qué lindo, ¿verdad? Fuimos a evangelizar y ganamos 50 almas. Hermanos, esa no es la situación en la que vive el cristiano en esta época. Y quizá lo más fácil es rechazar ese llamado y decir, no quiero, Señor. Y vamos a ver que en un momento Jeremías también toma esa actitud. Pero ¿qué podemos ver en este primer punto que estamos viendo? Que Dios llama a sus siervos a predicar en medio de toda situación. No solamente cuando las cosas van bien, sino también cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos de situaciones en las que la iglesia está abandonando su identidad, cuando el pueblo se está apartando y necesita ser llamado nuevamente al arrepentimiento. Así que Dios llama a sus siervos en todo tiempo. Así que, hermano, no pienses que servir a Dios siempre va a ser un color de rosas y el sacrificio que nosotros vamos a hacer al servirle a Él no va a ser así. El siervo con frecuencia es llamado a anunciar las verdades de Dios a un pueblo que no quiere oír. Pero aún así el llamado de Dios para nosotros no cambia. Aún así estamos llamados a ser fieles. Dios nos da a los siervos que hablen la verdad como un regalo de misericordia. Cuando tú ves iglesias donde están súper llenas y tienen falsos maestros, falsos profetas, eso es lo más trágico, porque es un juicio de Dios para ellos. Esa era la situación entonces en la que estaba llamado a hacer el ministerio Jeremías. Así que ya puedes imaginarte, estaba sintiendo él muchas emociones. Se sentía tal vez débil, pero Dios hace algo especial con él. Y eso está en los versículos 4 y 5 que nosotros los leímos, y ese es nuestro segundo punto. El versículo 5 dice que Dios entonces le habla a Jeremías y le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Aunque el tiempo era difícil, ese momento era difícil, y nadie hubiese querido aceptar esa misión, nadie.
Sin embargo, Dios ya había apartado mucho antes ya a Jeremías para esta obra. Tal vez tú puedes pensar lo mismo de ti. ¿Por qué acaso no hay mejores cristianos que yo? ¿Por qué siempre yo? Pero Dios nos ha apartado a nosotros para que hagamos esta obra. Y la palabra ahí que se usa como santificado, en el contexto significa apartado para, consagrado para. ¿Puedes darte cuenta de este uso? Si estás anotando ahí en algún lado, viendo pasajes como Levíticos capítulo 8, versículo 10, Primera Reyes capítulo 9, versículo 3, Segunda Crónicas capítulo 7, versículo 16. Y en cada uno de ellos te vas a dar cuenta que la palabra santificar significa consagrado para. Eso significa que tú tienes algo que es común, pero cuando Dios lo toca, cuando Dios lo llama, lo consagra, lo separa para algo especial. Así que de manera similar, Jeremías sería un hombre separado, apartado, distintos a los de su época. Sería un hombre consagrado para Dios. Él sería quien nadaría contracorriente, no porque él fuese mejor que el resto, sino por la gracia de Dios que lo apartó para el Señor y lo reservó para una misión especial. ¿Puedes notar una relación en el Nuevo Testamento, hermanos? Hay un pasaje hermosísimo en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y me gustaría que este pasaje sí lo leamos y que veas esa relación con el llamamiento a Jeremías, cómo Dios, en medio de esa situación complicada en que le toca vivir en esa sociedad, lo llama y lo consagra, lo separa, lo purifica para una misión especial. Pero quiero que veas cómo habla de nosotros el apóstol Pedro, de la iglesia cristiana que nosotros somos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo mismo que para Jeremías, sigue siendo el mismo llamado. Nos saca el Señor de la oscuridad en que vivimos, de esta sociedad que odia a Dios, que abomina a Dios, pero nos llama con un llamamiento especial para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Qué hermoso, hermanos, que Dios haga esa obra misericordiosa. Él pudiera pasar tu vida por alto. Tú podrías estar en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas, pero si Él te ha consagrado, te ha llamado para que seas distinto en esta época. Para al igual que Jeremías, nades en contra de la corriente. Las personas en este mundo, cada vez que viene una filosofía nueva, entonces la adoptan. Ahora muchos están apoyando estas falsas ideologías que apoyan el homosexualismo, el aborto, muchos. Pero los cristianos están llamados a nadar en contra de la corriente en cada época, en cada época. Y puede que no seamos muchos, puede que en relación a toda una sociedad corrompida seamos unos pocos, pero el llamamiento de Dios es ese, es un llamamiento para ser distintos en esta nación y en este tiempo. Y eso es algo maravilloso, hermoso, que tenemos que ver con ojos de compasión, con ojos de misericordia, entender eso con gratitud, porque Dios no nos pasó por alto. Dios nos separó en medio de esta sociedad. Dios nos separó en medio de este tiempo tan corrompido. Esa es la relación que nosotros tenemos, al igual que Jeremías, con nuestro llamado. Un rescate que Dios ha hecho por nosotros por gracia. Te pregunto, querido hermano, ¿cómo te hace sentir saber que has sido llamado por Dios? Saber que has sido consagrado para Él, apartado para Él. ¿Cómo te hace sentir? Y si esa es una realidad en tu vida, si tú has sido apartado y separado por Él, ¿qué debería reflejar nuestra vida? ¿Qué es lo que debería reflejar si hemos sido escogidos por Dios? Un siervo en el pasado, llamado Jonathan Edwards, dijo lo siguiente. Él escribió un tratado más o menos de unas 70 resoluciones a la edad de 16, de 17 años.
Esas resoluciones eran propósitos que él tenía para su vida que le iban a dirigir a esa corta edad de 16 y 17 años. Y ustedes saben quién fue Jonathan Edwards. Llegó a ser uno de los hombres que trajeron el avivamiento en los Estados Unidos en una época similar de crisis, donde la sociedad se estaba apartando hacia las cosas que Dios abominaba. Pero él escribió las siguientes resoluciones en ese pequeño tratado. Y si pueden buscarlo en internet, búsquenlo, les va a aparecer las 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Aquí hay muchos jovencitos de 16 y 17 años. Un buen ejemplo para ver cómo nosotros podemos también dirigir nuestras vidas. Y para todos los que estamos acá, él dijo lo siguiente en sus primeras resoluciones. Primera resolución: resuelvo vivir para Dios. Resuelvo vivir para Dios. Y segunda resolución: resuelvo vivir para Dios aunque nadie más lo haga. Resuelvo vivir para Dios aunque a nadie más lo haga. Entender, hermanos, que hemos sido consagrados para Dios con un llamamiento especial, con un llamamiento de misericordia, con un llamamiento de gracia, que hemos sido separados de nuestra pecaminosidad cuando nos encontrábamos lejos de Dios y ahora somos hallados en Cristo, hermanos. Eso es algo maravilloso que debe sacudir tu corazón. Y tener eso entonces bien cimentado en tu corazón va a llevarte a tener esta misma resolución de vida. He sido apartado para algo especial. Ya no soy como el resto de las demás personas, ¿sabes? El resto de las demás personas pueden ser pasivos en su manera de vivir el cristianismo si no lo conocen. Muchos son religiosos. Si salimos aquí en la cuadra, todos te van a decir que creen en Dios. Muchos de esos pueden ser pasivos. Muchos de ellos pueden vivir una vida que no refleje el cristianismo. Pueden mostrar ningún compromiso en sus vidas. Pero para aquellos que de verdad han sido consagrados por el Señor, para aquellos que han sido separados del mundo en el que antes estaban, hermanos, en definitiva, jamás van a volver a ser los mismos. Nunca. Porque el llamado de Dios, su consagración es algo especial. Y tal vez es un momento en el que tú tienes que pensar y analizar si realmente has experimentado la salvación. Porque si tú estás viviendo en comunidad, en pasividad, donde no hay un compromiso a vivir resuelto esta vida para Dios, la pregunta es entonces, ¿de qué has sido separado? ¿Y a qué has sido llamado? Si tu vida sigue siendo la misma. Si no hay ningún cambio ni ninguna diferencia, ¿de qué has sido sacado? ¿Y para qué ahora has sido llamado a esta vida? Y si no hay entonces una respuesta congruente en tu vida, es un momento para presentarnos a Dios y pedirle perdón y en arrepentimiento. Él nos hace salvos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Así que no somos, hermanos, nosotros aptos para este llamamiento porque seamos buenos, como ya lo hemos mencionado en un momento, sino porque Dios nos consagra, nos separa para esto que es especial. Es su gracia, hermanos, que nos ha escogido. Cuando Él toca tu vida, tú eras igual que el resto de los demás que estaban yendo rumbo al infierno, pero el toque de Dios, el llamado de Dios, cambia el trayecto de tu vida para siempre, para siempre. Así que Jeremías fue separado para ser un hombre distinto, de igual manera que los creyentes son separados para hacer luz en un mundo de tinieblas. Debemos recordar, hermanos, que hemos sido llamados a vivir la vida que tenemos que vivir, no porque seamos capaces o mejores que nadie, sino porque Dios en su voluntad nos llamó y ese llamamiento cambió la dirección de nuestras vidas para siempre. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, versículos 6 y 7. Debemos testificar porque Dios nos da la palabra que diremos. Y quiero que leas conmigo Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 7. Esta es la respuesta de Jeremías cuando Dios le llama y le dice, vas a ser tú entonces un objeto de mi gracia, consagrado para anunciar mi palabra a esta nación y a las naciones. ¿Y cuál es la respuesta de Jeremías?
Y tal vez es la respuesta que tú alguna vez has dado también cuando el Señor te llama a servirle y Él lo hace todo el tiempo, a que estés comprometido con Él. ¿Qué dijo Jeremías? Versículos 6 y 7. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías estaba perplejo al haber recibido este llamado de Dios. Él entendía lo duro que sería hablar de parte de Dios en este tiempo de tanto pecado. No se iba a volver popular ni famoso. No lo iban a poner como ahora en el Facebook, que veo que mucha gente comparte quizá diferentes mensajes, ¿verdad? De la gente que habla de manera motivacional y te anima. No iba a ser así. Nadie iba a querer escucharlo. Él sabía lo difícil que iba a ser. Así que Jeremías de manera natural se siente insuficiente para esta misión. Y presenta su excusa. Esa es la excusa que él presenta para no ser escogido. Probablemente él estaba diciendo, no van a querer aceptar mis palabras. Mis hombros se van a encoger del miedo que yo tengo delante de estas personas. Probablemente en este tiempo Jeremías tenía alrededor de los 20 años. Y no era normal que los profetas ingresaran a este servicio hasta los 30 años. Así que él entendía, el mensaje va a ser duro, la gente no me va a querer escuchar. Y encima de eso el mensajero no es el mejor mensajero y ni siquiera cumplo los requisitos. La gente simplemente no va a querer escucharme. Soy un pequeño joven, no sé nada, nadie va a querer escucharme. ¿Cómo voy a señalar el pecado de los reyes? ¿Cómo voy a señalar el pecado de aquellas personas que están en altas posiciones? Él no creía ser la opción adecuada para esta tarea. Él no lo creía. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, hemos puesto la misma excusa? Hemos dicho, yo no soy el indicado para esta obra. Hermano, ¿por qué no lo hace aquella persona? ¿Por qué no lo hace aquella señorita, aquel hermano? Yo no lo voy a hacer, es que él es mejor que yo. Pero cuando pensamos así, estamos pensando en términos humanos. Aunque Jeremías presenta su excusa y parece ser como una excusa aceptable, esta excusa no es aceptada por Dios. Dios no acepta su excusa. Dios no acepta excusas como para que nosotros rehusemos el ministerio. No es una excusa que tú le presentes a Dios. Mira, Señor, no te voy a servir ahora porque soy muy joven y quiero vivir la vida y conseguir mis metas y mis sueños. Esa no es una excusa que Dios acepte. Señor, sabes, ahora estoy ocupado en mis trabajos, en mis negocios y más adelante voy a tener tiempo para ti. Esa no es una excusa que Dios acepte. Y Dios no acepta ninguna excusa cuando se trata del llamamiento que Él nos hace. Pero aunque nosotros presentamos tantas excusas delante de Dios para tener una vida alejada de Él, Dios en su misericordia y en su gracia no es estricto y cae con su juicio sobre nosotros en ese mismo instante. Dios podía haberle hecho caer un juicio sobre Jeremías por presentar esa excusa. Pero no hizo así Dios. Y no lo hace así con nosotros tampoco, hermanos. Dios obró con misericordia y lo perdonó. Así es que lo obró. Y muchas veces Dios te está a ti teniendo paciencia. Te está soportando. Estás queriendo vivir alejado. Estás queriendo ocuparte en los afanes de la vida. En vez de oír el llamado de Dios, estás teniendo una vida ligera en cuanto a Dios, en cuanto al compromiso a la iglesia. Y Dios tiene paciencia y Él nos perdona, pero no debemos confundir su paciencia con debilidad. En algún momento Él, si tú eres su hijo, te va a traer nuevamente a casa, a estar comprometido con Él, porque has sido separado para eso. Ese es el llamamiento que tienes de parte de Él. Así que en vez de castigarlo, Dios en este caso obra con misericordia y lo perdona. Y es algo que va a mostrarle entonces a Él que no se trata de su fortaleza, que no se trata de lo bueno que Él sea ni de sus talentos para llevar a cabo esta tarea. Y esto mismo lo reflejó el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Un pasaje hermoso
que si no lo has subrayado todavía, subráyalo. Pero más importante, guárdalo en tu corazón, porque muchas veces en la vida vamos a querer hacernos a un lado y no escuchar el llamado de Dios para servirle, para estar comprometidos con Él, porque vamos a ver tal vez nuestra debilidad. Pero mira qué dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y ustedes saben el contexto en el que escribió esto Pablo. Pablo tenía una enfermedad y él había pedido al Señor que lo sane, pero la respuesta del Señor fue: no te voy a sanar. Pero eso no fue una excusa. El apóstol Pablo no podía presentar una excusa para decir: tengo esto en mí y entonces yo no voy a servirte. Hay otras personas que podrían hacerlo, que están en mejores condiciones, que tienen mejor salud, que tienen más tiempo, pero no hay excusa, como ya hemos dicho, para aquellos que hemos sido llamados por el Señor. No iba a ser en la fortaleza de Jeremías, ni en sus talentos, ni va a ser tampoco en nuestras fuerzas, ni en nuestros talentos, hermanos. ¿Cuál es la respuesta que Dios le da? La respuesta maravillosa que nosotros hemos leído en el versículo 7, cuando Dios le dice: mira, no digas que soy un niño, ahí en Jeremías 1, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y esta es la palabra clave al final: y dirás todo lo que te mande. Dios le daría las palabras para que hable Jeremías. Por lo tanto, él no debía temer, ya que no era enviado sobre su propia autoridad, sino sobre la autoridad de Dios. Cuando se trata de la palabra de Dios, hermanos, y de un mandato suyo, no importan las circunstancias personales, no interesa qué tan débiles creamos que somos, qué tan insuficientes nos veamos para el servicio a Dios. No interesa si es por medio de un joven. Y esto debe ser un llamado también a muchos de nuestros jóvenes que están acá. ¿Sabes? No desperdicies tu vida para este mundo. Y como ya hemos hablado, nunca nos referimos a esto, a que dejes y renuncies todo lo que estás haciendo, pero que esté en tu corazón la prioridad principal y que el resto de las demás cosas apunten y en esa dirección de glorificar a Dios. Así que no interesa la situación personal en la que nosotros estemos. De todos modos, no hay una excusa. La debilidad no es una excusa para Dios. El siervo lo que debe hacer cuando se da cuenta de que es débil, de que es incapaz, lo que debe hacer es encomendarse a Dios, que nos provea el denuedo, que nos dé la tenacidad para hablar su palabra y solo su palabra, ir en la fortaleza de Dios, reconociendo nuestra incapacidad, pero que Dios incluso está aún por encima de nuestra incapacidad. ¿Acaso Dios no puede usar a los instrumentos más débiles, más pequeños, más inservibles? Y si tú te consideras uno de ellos, Dios puede usarnos, hermanos. Y más bien esa es la actitud que Dios quiere que tengamos, que veamos nuestra incapacidad, pero que al mismo tiempo podamos acudir a Él. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Hechos los cristianos están siendo perseguidos? Y ya les amenazan a que ellos no tienen que hablar más acerca de Cristo porque va a venir la persecución sobre ellos. ¿Y qué hace la iglesia? Ora. Y en su oración es una oración hermosa que está ahí registrada en Hechos capítulo 5. Ellos no dicen: Señor, mira, están persiguiéndonos, nosotros estamos intentando ser fieles a tu palabra. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vienen sobre nosotros persecuciones? ¿Por qué nos está yendo mal? Ellos no dicen: Señor, entonces te rogamos que pares esto de la persecución. ¿Sabes? Ellos oran por una cosa nada más: danos denuedo para hablar. Eso era su única petición, nada más. No pidieron que se cambien las circunstancias, no pidieron que se cambie la situación, pero pidieron denuedo. Ya sea que tú te encuentres en una situación de debilidad, en la que tú te ves tal vez pequeño para hacer la obra que Dios te está llamando, para ser el padre en el hogar que tienes que ser, para ser el trabajador en el trabajo que tienes que ser, para ser el jefe que tienes que ser, para ser el cristiano que tienes que ser.
Si tú te ves pequeño, entonces pide a Dios de su gracia. Y hermanos, muchas veces nosotros no recibimos, como dice la Biblia, porque no pedimos lo que tenemos que pedir. Deja de pedir ya por cosas vanas. Deja de pedir por cosas que están centradas en este mundo, pero ora para ser un cristiano que dependa de su gracia. No debemos pensar entonces que somos fuertes y solo cuando seamos fuertes vamos a obedecer a Dios. Más bien debemos reconocer nuestra debilidad y pedir ayuda a Dios para obedecerle y llevar adelante el trabajo que nos ha encomendado. Queridos hermanos, no esperen, cuando sea el anciano de la iglesia, ahí sí le voy a echar con ganas, ahí sí vamos a estar comprometidos, vamos a venir a la iglesia, vamos a atender a los sermones, vamos a anotar. No, hermano. Ahora, si eres un recién convertido, si eres un bebé que está siguiendo al Señor y que ama su palabra, ahora es el tiempo para que tú ya te pongas a su servicio y digas: estoy a tu disposición, Señor. No soy el mejor, no soy el indicado, pero tu gracia me ayuda, Señor, para vivir esta vida. Cuando Dios nos llama, no interesa qué tan deficientes seamos. El que llama es Él. Y si Dios te llama, Él es el que te va a sustentar. Y Él es el que te va a capacitar. Él nos dará la palabra que nosotros diremos. No estamos llamados a comunicar o a hablar de nuestra imaginación o de lo que nos gusta, sino de lo que Dios ya nos ha declarado en su palabra. Espero, hermanos, que reflexionemos en esto. No hay excusas entonces, porque nuestro poder, nuestra capacidad no proviene de nosotros, sino del Señor. Y en estos pasajes Dios lo va a dejar muy en claro para Jeremías. Y vamos a ver entonces nuestro cuarto punto. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto. Debemos testificar porque Dios va con nosotros. Versículo 8. Y continúa diciéndole Dios: no temas delante de ellos. Jeremías capítulo 1. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aunque la tarea en sí era por demás compleja, Dios le recuerda que su labor no sería llevada a cabo ni en sus debilidades, ni por su fortaleza, sino que vendría de Dios mismo. Pero no solamente le dice eso, sino que ahora le da algo más grande todavía para que él sepa que él no está solo. Le da una promesa maravillosa. ¿Y cuál es esa promesa? Que él mismo, es decir, Dios mismo, iría con Jeremías. Yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo. Hermanos, esta pequeña frase de yo iré contigo es interesante. ¿Saben cuántas veces aparece en la Biblia? 365 veces. 365 veces. ¿A qué suena ese número? A los días del año, ¿verdad? Bueno, no creo que sea una casualidad que Dios haya puesto esta frase en su palabra 365 veces al día. Porque cada día nosotros necesitamos recordar que Dios va con nosotros en la obra que Él nos ha encomendado. Si se tratara simplemente de nuestros esfuerzos, de nuestra elocuencia, jamás podríamos hacer algo. Pero es necesario recordar que si Dios va con nosotros, hermanos, es interesante, aún en la vida normal, cotidiana. Si tú vas acompañado de una autoridad, ¿verdad? Vas a sentirte más seguro, muy seguro, vas a poder andar con tranquilidad. Imagínate que tú y yo queremos ir, no sé, a la casa presidencial o allá en La Paz, y queremos ingresar solos por nuestra cuenta, no nos van a dejar probablemente. Pero si a nuestro lado está algún ministro o está el presidente, bueno, podemos ya estar tranquilos, ¿verdad? Y caminar ahí con toda libertad. Pero la compañía que tenemos nosotros, hermanos, es una compañía divina, una compañía celestial, algo maravilloso, y es que nuestro Señor va con nosotros. ¿Estás consciente de eso? Esta gran verdad de estar en compañía con Dios la expresó así el gran predicador escocés John Knox. Él dijo lo siguiente:
Un hombre que está con Dios está siempre en mayoría. Lo voy a volver a repetir. Un hombre que está con Dios está siempre en mayoría. ¿Qué estaba diciendo? En la época de John Knox habían ejércitos, habían reyes, pero él tenía un compromiso fiel a predicar la palabra de Dios, y no importaba si la misma reina, si el mismo rey, si los ejércitos podían levantarse en contra de él. Él sabía que si uno está con Dios, el resto se queda como una minoría pequeña. Y en realidad era así, hermanos. Todo el pueblo en el tiempo de Jeremías, el pueblo de Judá, no quería oír las palabras de Jeremías. Y por eso tenía que tener algo seguro, una consolación, Jeremías, de saber que no venía con él un ejército acompañado, no venían hombres, sino que venía el soberano, el rey de reyes, el creador y sustentador del universo. Él venía en su nombre y él le acompañaba y le llevaba a cada lugar. Y eso era lo que valía la pena, hermanos. Vale más estar al lado de Dios, en su compañía, mantenerse a Él en fidelidad, que estar con el resto de la multitud y vivir en pecado. ¿Qué tan consciente estás, querido hermano, de que Dios va con nosotros en el día a día? En medio del temor, ¿cómo eso te ayudaría? ¿Cómo te ayudaría saber que Dios está ahí a tu lado? ¿Cómo te ayudaría a saber que Dios está ahí a tu lado cuando tú luchas con el pecado? ¿Cómo te impulsaría a saber que estás delante de Él, que Él te equipa, que Él te ayuda? Y eso lo manifestó nuestro Señor de igual manera en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 28, versículo 20. Cuando Él nos da esta promesa y este mandato de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, al final de ese mandato no nos deja ahí simplemente, sino que nos da esta misma bella promesa. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros. Mira, ahí está Mateo 28, 20. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y eso qué significa, hermanos? Todos los días hasta el fin del mundo. Significa que cuando haya momentos de dolor y tú todavía tengas que ser fiel al Señor y comprometido con Él, con su iglesia, Él estará ahí para consolarte. Significa que cuando sea difícil ser un cristiano por la influencia que tiene en la sociedad, Él estará ahí contigo. ¿Cómo te sientes al saber esa realidad que Dios va con nosotros? Hermanos, ¿es Dios más poderoso que 1000 ejércitos? Obviamente sí. Y si es así, ¿no debería ser esto un consuelo en los momentos de aflicción, de desánimo, o cuando te ves pequeño para la misión en la que has sido llamado? Tiene que ser un gran ánimo que te sustente, saber que no vas solo en este camino. Dios nunca nos envía a un lado donde Él no esté con su Santo Espíritu para reconfortarnos. Es decir, Él siempre va a estar con nosotros. Por más peligroso que parezca nuestro llamado, es mejor temer a Dios antes que a los hombres. Podemos tener 1000 ejércitos tal vez de nuestro lado y el favor de todos los hombres, pero si Dios no va con nosotros, de nada nos servirá todo eso. De nada servirá tu éxito si Dios no va contigo. No interesa ni tiene ningún valor, pero es mejor la obediencia a Él y que Él esté de nuestro lado a que nosotros estemos triunfando simplemente en esta vida, pero sin Él. Nuestro quinto punto en el versículo 9, debemos testificar porque Él nos capacita. Versículo 9 de Jeremías 1. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ya hemos visto hasta aquí, hermanos, que Jeremías se sentía incapacitado, se sentía insuficiente para llevar adelante esta tarea. Y obviamente no estaba equivocado, él no era suficiente para esta tarea. Dios sería quien lo capacitaría para esta obra. ¿Y cómo lo hace? En el versículo 9 dice que Dios tocó su boca. Por más insuficiente, por más inútil que algo sea, con el toque de Dios, todo aquello que era inservible ahora es un instrumento útil para su servicio. Y el instrumento que Dios iba a usar en Jeremías era su boca.
para que Él testificara ante reyes, ante naciones. Lo que antes era débil, por el poder de Dios es llenado de vigor, llenado de valentía. Y entonces así Jeremías hablaría el mensaje de Dios. Así que si Dios te ha llamado, hermano, y Él te está llamando a ser comprometido con su iglesia, con Él, a anunciar el Evangelio, a vivir el Evangelio, entonces Él también te capacitará para esta obra. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos desistido de hacer algo porque hemos visto que no teníamos las cualidades para realizar esa tarea? Pero te pregunto, ¿has rogado la ayuda a Dios para que te prepare? Así como Él preparó a Jeremías, ¿has rogado? Tal vez te sientes, sí, pastor, quiero discipular, quiero hacer eso, pero no me siento capaz. ¿Pero has pedido la ayuda de Dios? ¿Y cómo pedimos hoy la dirección de Dios? Por medio de la oración, primero, y segundo, por medio de su palabra. Él ya no se va a manifestar ahora como en el tiempo de Jeremías y nos va a hablar audiblemente. No va a ser así, porque Él ya ha hablado. Y esa es la forma en que Dios nos capacita hoy. ¿Quieres ser un miembro capacitado por Dios? ¿Quieres oír la palabra de Dios para ser capacitado? ¿Cuál es la respuesta? Lee su palabra. Léela, porque por medio de ella vas a ser capacitado. Así como Él recibió el toque, Jeremías, para que su boca entonces hablara las maravillas de Dios. Es por medio de esta palabra que Dios ya ha hablado que nosotros somos tocados, somos limpiados y somos preparados para anunciar y vivir su evangelio. Como alguien dijo en el pasado, Dios no elige a los capacitados, sino que Él capacita a los elegidos. Si Dios nos ha llamado para servirle, Él se encargará de capacitarnos. La actitud del siervo ha de ser de alguien dispuesto a ser enseñado por la palabra de Dios. Esa debe ser tu actitud. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. El apóstol Pablo dice eso, reconoce esta verdad. Dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él nos capacita, hermanos. Es Dios quien nos hace entonces aptos para el servicio, y Él lo va a hacer por medio de su palabra. Debemos ser humildes entonces, hermanos, al entender que nuestra capacidad no proviene de nosotros, sino que viene de Dios, de su palabra. De lo contrario, muchas veces cuando nosotros pensamos que nosotros somos buenos, lo suficientemente buenos para cumplir y llevar adelante esta obra, Dios muchas veces nos va a humillar para que nuevamente recordemos y aprendamos mejor esta lección, que nuestra capacidad, que nuestra competencia proviene de Él. Y finalmente en esta mañana vamos a ver el versículo 10 que nos lleva a nuestro sexto punto. Debemos testificar porque es nuestra misión. Dice el versículo 10, sigue hablando Dios a Jeremías y le declara entonces cuál ha de ser la función que él tenía para él. Mira que te he puesto en este día, versículo 10 de Jeremías 1, sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios le había dado una misión grande a Jeremías, una tarea enorme. También lo estaba capacitando y dándole sus palabras para que él las hablara. La vida de Jeremías había sido apartada para esta misión importante. Y el llamado que él tenía, su predicación no simplemente iba a ser repercusión en su nación, incluso iba a repercutir en las naciones extranjeras, más allá de sus fronteras. Y es interesante, hermanos, en el versículo 10 nos describe cuáles serían los alcances de esa misión, qué son las cosas que conseguiría con lo que Jeremías haría. Y ahí aparecen
algunos verbos: arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Aparecen 6 verbos. Pero es interesante que si nosotros vemos, 4 de esos verbos son palabras negativas. 4 de esos verbos, 4 de esas acciones que conseguiría la obra, la predicación de Jeremías son negativas. Gran parte de las consecuencias de la predicación de Jeremías serían consecuencias negativas sobre las vidas de quienes oirían. Eso debe recordarnos algo importante, hermanos, que no siempre los frutos que cosecharemos serán frutos de arrepentimiento y no siempre tendremos un pueblo convertido. A veces seremos como Jeremías, predicando sobre aquellos que no desean volverse a Dios. 40 años predicando sobre ellos. Y en muchos casos nos puede tocar ver corazones endurecidos hacia la palabra de Dios. Pero eso no debe ser un desánimo para continuar. El siervo de Dios debe seguir anunciando y siendo fiel al llamado de Dios, no importando los resultados. Si tal vez no es lo que esperamos, estamos haciendo algo y de pronto no sale los resultados como queremos. Tal vez estamos comprometiéndonos más con Él, pero nos va peor en la vida. Eso no debe ser un desánimo. A veces pensamos, era mejor que no entre a esto. Hermano, no sabes lo que estás diciendo en ese momento. No importa. No importa si las cosas tal vez, si el mensaje de nuestra vida y de nuestros labios tal vez no está produciendo el resultado que nosotros queremos. Eso es una cuestión del Señor. Eso está en su soberanía. Así que estamos llamados a ser fieles como siervos, no importando los resultados. Dios es quien tiene en sus manos los resultados. Lo que a nosotros nos toca, hermanos, es simplemente ser fieles al mensaje que hemos recibido. Por otro lado, no solamente vemos que habría consecuencias negativas en el ministerio de Jeremías, sino que también estas verdades que él estaría predicando germinarían en muchos corazones. Y así fue. Algunas de esas personas que escucharon la predicación de Jeremías, cuando ya estuvieron en el cautiverio, vieron esa germinación. Cuando ya estuvieron en ese tiempo de dura prueba, ellos experimentaron entonces el arrepentimiento. Y nosotros vemos algunos casos como el ejemplo de Daniel y sus amigos. El mensaje entonces que predicó Jeremías también tenía aspectos positivos sobre aquellos que oirían su mensaje. Hermano, ¿estás consciente que esta misión a la que te ha llamado el Señor es una misión de vida o muerte? Tienes un mensaje muy importante. No es cualquier cosa. No es como las reuniones de las OTBs que van a discutir ahí por cuestiones superficiales. No es como las reuniones de los niños ahí en la escuela que llaman a los padres. No, el mensaje que nosotros transmitimos es un mensaje mucho más grande que nosotros y que todo este mundo. Anunciamos al Rey de Reyes. Él está ofreciendo perdón. Él está llamando a la gente al arrepentimiento. Hoy es el día de salvación y ese mensaje, hermanos, tiene que ser llevados por aquellos que, al igual que Jeremías, han sido consagrados y separados para una obra especial. ¿Cuál debe ser tu actitud a todo lo que hemos escuchado en esta mañana? ¿Cómo te hace sentir el saber que Dios en su gracia te ha llamado del mundo en el que estabas perdido, de tus pecados, que tuvo misericordia contigo? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Y a qué debería motivarte? Hermanos, en nuestra iglesia gozamos ahora en un tiempo especial históricamente. Muchos de ustedes han estado en los momentos más conflictivos
más difíciles, tal vez cuando hemos recibido acusaciones y gente estaba en desacuerdo, así como lo vimos en el tiempo de Jeremías con el mensaje que predicamos. Pero hermanos, por algún momento se nota en la vida de algunos de nosotros que estamos empezando a bajar la guardia, que estamos empezando a conformarnos y a sentirnos cómodos. Dios ya nos ha provisto un lugar, ya tenemos maestros que nos enseñan, se está preparando otros, tenemos un seminario, tenemos plantaciones en otras ciudades, pero hermanos, todavía estamos en un mundo lleno de necesidad. Todavía hacen falta hombres como Jeremías, mujeres con esa convicción de decir, mi vida, Señor, es entregada a ti por completo. No hay ninguna excusa. Todas las excusas, todas las cosas que yo presentaba para no dedicarme enteramente, las dejo a un lado y ahora, Señor, te sirvo y te sigo. Hay mucho todavía por avanzar. Hay un mensaje que predicar. Hay un evangelio por vivir que este mundo necesita ver, conocer y experimentar, que realmente aquellos que han experimentado el amor de Dios y su perdón, lo expresan, lo comunican, no importando si al resto de las demás personas les guste o no. Querido hermano, al igual que Jeremías, tú has sido llamado a una vida no fácil, no sencilla, probablemente una vida complicada, una vida difícil, llena de pruebas, de aflicciones, pero con todo, la mejor vida. Porque no vamos solos, sino con nosotros va el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué triste sería nuestras vidas que simplemente estemos llenos de posesiones, llenos de éxito, llenos de tantas cosas, pero nuestra vida esté vacía sin Dios. Ese sería el fracaso más grande. Pero si nuestras vidas, hermanos, Dios es el centro, ¿saben? El resto de las demás cosas van a ocupar el lugar que tienen que ocupar y van a ser dadas para el servicio a Dios, para la edificación del pueblo y para que el evangelio se siga corriendo en más rincones de nuestro mundo. Les invito, hermanos, a que podamos meditar en lo que hemos visto en esta mañana y clamemos a Dios. No somos suficientes para este llamado, pero Él en su gracia nos capacita. Y que si hasta aquí alguien ha estado viviendo de manera superficial, ha estado jugando con la iglesia tal vez, con el compromiso que debe tener al Señor, hoy sea un momento para renovar nuestro compromiso e identificarnos como Jeremías si en algún momento lo hemos hecho, poniendo excusas, pero hoy esas excusas que queden a un lado y sean derribadas por su Espíritu Santo. Y si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no conoce a Dios, ven hoy y sé parte de este pueblo, de esta familia, porque de lo contrario, el juicio vendrá, así como lo predicó Jeremías, y la gente no quería oír, prefería seguir sus caminos y vivir en su propia vida, pero un día el juicio llegó. Y también hoy estamos predicando el evangelio, se está predicando, arrepiéntete de tus pecados, y ven y sé parte, y más bien sé un mensajero de Dios, que comunique esta gran noticia a todos. Y nunca, hermanos, estamos tan comprometidos con Dios para que no podamos comprometernos un poco más. Siempre podemos hacerlo y lo vamos a hacer en las fuerzas del Espíritu Santo. Oremos. Padre eterno, venimos en esta mañana agradecidos, Señor, porque nos has traído aquí hasta tu casa para escuchar tu palabra. Padre, ninguno de nosotros es apto y digno de ser llamado tu hijo. Nos vemos como el hijo que estaba en un rumbo extranjero, habiendo desperdiciado su vida y habiendo desperdiciado todas las cosas que recibió de ti para su propio placer. Pero en medio de ese mundo tú nos llamaste, Señor, y aunque no lo merecíamos, nos hiciste tus hijos. Y al llamarnos hijos tuyos, Señor, al adoptarnos, nos revestiste con nuevas vestiduras. Nos consagraste, nos separaste para algo especial, para algo mayor que nosotros mismos, para vivir un mensaje, para comunicarlo a este mundo. Queremos ser, Señor, siervos fieles, Señor, a tu palabra. Que realmente muchas veces hemos puesto muchas excusas.
nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra salud. Pero cualquier cosa que haya estado obstruyendo, Señor, nuestro compromiso a ti, que hoy pueda quedar a un lado. Y tal vez no cambien esas circunstancias, pero que cambiemos nosotros, Señor, en medio de esas circunstancias. Y que obre tu Espíritu Santo para que este pueblo, Señor, que ahora te conozca, pueda estar cada vez más comprometido contigo. Que no llegue el día en que nos sintamos ya conformes y tranquilos como si ya no hubiese nada que hacer. Hay una necesidad, Señor. Este pueblo probablemente en el medio en que vivimos no te conoce. Esta nación tal vez no te conoce, Señor. Y hay muchos rincones en este mundo donde tu evangelio no ha sido predicado. Pero concédenos, Señor, poner todo a disposición tuya para que siga avanzando tu evangelio. Y oro por los que están acá, Señor, que con sinceridad realmente están renovando un compromiso contigo, Señor. Que sea un compromiso sincero y que tú les ayudes a vivir de manera, Señor, que reflejen tu evangelio y los sustentes cuando caigan, los consueles cuando estén sufriendo y nos lleves a todos, Señor, rumbo a esa morada que tú estás preparando para nosotros allá en los cielos. En Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo que hemos tenido. Amén.